Muy buenas noches. El tema para hoy es la circulación o transporte. Entonces, la circulación es la función por medio de la cual se distribuyen a todo el ser vivo nutrientes, gases respiratorios y se recogen sustancias de desecho para ser expulsadas. ¿Cómo ocurre la circulación? Entonces, en una célula, eh, las células se intercambian con el medio exterior y con otras células vecinas gracias a los fenómenos de ósmosis, difusión y transporte activo. Tales sustancias son repartidas por las corrientes citoplasmáticas gracias a fenómenos como, un momento, ok, el, el fenómeno de rotación, ciclosis y movimiento fluiforme. Los movimientos fluiformes son considerados corrientes en varias direcciones, en las cuales un organelo celular especializado se encarga de recoger los desechos para transportarlos hacia el exterior, es decir, acercarlos a la membrana y que sean expulsados de ella. Aquí estamos viendo en este momento un ejemplo de rotación. Situémonos en este punto. Bien, aquí entonces, gracias al citoplasma, es la sustancia, una de los componentes celulares que se van a dirigir en forma más o menos circular, ¿ya? Repartiendo entonces los nutrientes y a la vez esperando que de ellos salgan los desechos para ser de una vez transportados a la membrana celular y expulsados para que por medio de otros canales o entre el espacio que queda entre membrana y membrana celular sean transportados para fácilmente ser eliminados de la célula. Bien, el movimiento de ciclosis, entonces, se forma una gran vacuola. Esa gran vacuola, alrededor de ella, empiezan a generarse unas corrientes citoplasmáticas circulares, en las cuales se reparte las sustancias alimenticias a todos los organelos celulares y de ellas también en un solo punto se van recogiendo todos los desechos para ser fácilmente expulsados hacia el exterior por medio de la pared celular, como con las corrientes entonces de difusión y ósmosis. ¿Cómo ocurre entonces en los organismos más especializados, es decir, aquellos donde se han unido células para ser organismos unicelulares? Perdón, organismos que no se ven a nuestra vista, pero ya están asociados. Entonces, en el caso de los protistos, en todos los protistos los nutrientes son transportados y repartidos por las corrientes citoplasmáticas. En ellos, entonces, como son plantas no vascularizadas, las corrientes van a salir al exterior, son reunidas en un sitio para ser expulsadas hacia el exterior. Y pues la verdad no profundizaremos en esto, ya que son unos términos bastante especializados, por decirlo así. Y si ustedes fueran a estudiar biología, a profundizar de pronto en la medicina, ya lo verán desde el punto de vista de la física, cómo se den estos movimientos en la célula, para así entender entonces algunos mecanismos como son la capilaridad, en fin. Los trataremos de pronto, pero a grandes rasgos un poquito más adelante. Continuemos. Vamos a pasar entonces a hablar a la circulación de las plantas. Entonces, en la circulación de las plantas podemos estar hablando de las plantas vascularizadas y las plantas no vascularizadas. Entonces, las plantas poseen mecanismos especializados para transporte o circulación, los cuales abarcan los sistemas de conducción,
las sustancias obviamente circundantes y los mecanismos de transporte. Entonces veamos los sistemas de conducción. Los sistemas de conducción son especializaciones por donde circulan las diferentes sustancias. Por los sistemas de conducción, las plantas se pueden reunir en dos grandes grupos. Plantas no vascularizadas, como ya lo había dicho, son las que no presentan órganos especializados para el transporte. Y el otro grupo, las plantas vascularizadas, son aquellas que presentan ya órganos especializados, como es el caso de los helechos, los musgos, y de ahí en adelante todas las plantas que conocemos más evolucionadas, las que poseen y no poseen flores. Bien, entonces, ustedes están viendo a la parte izquierda, un poco borrosa en esta parte, un esquema de la entrada de materiales a la planta. Entonces, ¿qué sustancias circulan en la planta? Son materiales que las plantas toman del medio, como los gases, la savia bruta o los que ya se elaboran por medio de la fotosíntesis. Entonces, los gases son el oxígeno y el gas carbónico durante el día. Durante el día, los vegetales están tomando del medio dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis, lo convierten en oxígeno, que es el que expulsan. Por medio de la raíz, están tomando entonces agua y sales minerales que van a ser conducidos igualmente hacia las hojas para que también, por medio de la fotosíntesis, se formen sustancias más especializadas. Igualmente, si nos fijamos, las plantas tienen sus tallos verdes y en sus tallos verdes hay unas células que también ayudan a hacer la fotosíntesis. Las plantas más pequeñas, porque por ejemplo un árbol si nos fijamos, el tronco ya no tiene este tipo de células, entonces no puede realizar la fotosíntesis. Eso quedaría especializado para las hojas. Bien, entonces por ello debemos nosotros también reconocer cómo se realiza la circulación en las plantas vascularizadas y no vascularizadas. Demos una pequeña introducción a las plantas no vascularizadas, que también no vamos a profundizar en ellas, sino simplemente vamos a hablar de cómo sucede la circulación en unos términos que para ustedes sean un poco más explícitos, más específicos. Entonces, como habíamos dicho ya antes, son plantas simples, unicelulares o pluricelulares, poco evolucionadas, que no presentan tejidos especializados para la conducción. En las algas, por ejemplo, carecen de raíz, de tallo, de hojas, entonces, pero aún así poseen clorofila. En las algas las sustancias necesarias pasan del medio al citoplasma celular o de una célula a otra por ósmosis y por difusión. Una vez en el interior son repartidas por las corrientes citoplasmáticas, conocidas algunas como las corrientes fluviformes. En los hongos, entonces, la planta recibe del medio, por medio del micelio, las sustancias que necesita. El micelio es lo que el hongo deja. Nosotros habíamos estudiado anteriormente que los hongos no producen su propio alimento, viven a expensas de otros seres vivos que ya lo han elaborado y lo toman de ellos. Entonces, en los hongos unicelulares las sustancias penetran directamente del medio por ósmosis y difusión y se reparten por las corrientes citoplasmáticas también. En los hongos pluricelulares, las sustancias necesarias penetran a la célula del micelio nutricio y luego circulan a lo largo de pequeños tubos llamados hifas, pasando de célula en célula por difusión y ósmosis. Algunas sustancias circulan en sentido contrario a la difusión gracias al transporte activo.
En los musgos y las hepáticas se realiza la fotosíntesis y por diferencia de concentración los nutrientes pasan de una célula a otra. ¿Mm? Bien, entonces, ya en las plantas vascularizadas, permítanme si podemos. No quedó una foto de las células de plantas vascularizadas para explicar qué es una célula traqueida, un vaso liberiano, en fin, pero vamos a comentarlo. Ok, entonces, en los helechos, como había comentado, las sustancias elaboradas, es decir, la savia orgánica, se transporta a través del floema, pasando por unas células llamadas cribosas. Estas células no poseen células acompañantes. Entonces, los materiales no elaborados, la savia bruta, son conducidos desde la raíz hasta las hojas a través del xilema, tejido formado por células que no forman vasos. Estos vasos, a ver, me explico. El tejido está formado por células, sí, pero estas células no forman vasos especializados. Sin embargo, estas células reciben el nombre de células traqueidas. Las plantas más especializadas, las espermatofitas, son plantas que poseen raíz, tallo y hojas. Además poseen flores productoras de semillas y comprenden las angiospermas y gimnospermas. En las gimnospermas, como el pino, la conducción de materiales elaborados y no elaborados se realiza igual que en los helechos. En las angiospermas, como un ejemplo, el frijol, el maíz, las sustancias elaboradas se transportan desde la hoja al resto de la planta por el floema, formado por células cribosas unidas, ahí sí, a células acompañantes, lo que hace que ya haya un tejido especializado. Los materiales no elaborados son conducidos a través del xilema, constituido por células traqueidas independientes o unidas, originando vasos. Veamos. ¿Cómo es el sistema vascular de los vegetales? Entonces, el sistema vascular es el conjunto de tejidos conductores de una planta. Su misión es transportar las sustancias por el interior del vegetal. ¿Cuáles son los tejidos conductores? Entonces, los principales son el xilema y el floema. ¿Cómo está constituido el xilema? Es un tejido conductor formado por diferentes clases de células, las células traqueidas, los vasos, las fibras y las células parenquimáticas. Las células traqueidas son células que se originan en el cambrión, o sea, en el centro de la planta, como diríamos, el corazón. Cuando adultas tienen forma alargada, aguzada en los extremos, es decir, como de puntica. Son células muertas cuyo núcleo, citoplasma y organelos desaparecieron, dejando un espacio libre por donde circulan los materiales no elaborados. Sus paredes están formadas por celulosa. Esta se engruesa y endurece por la acumulación de una sustancia llamada lignina, ¿sí?, que se dispone en diferentes formas. En los helechos y los licopodios, en los pinos, las traqueidas están dispuestas unas a continuación de las otras. Se hallan comunicadas por orificios o aberturas y constituyen el principal elemento conductor de los materiales no elaborados. No exactamente son vasos, o sea, no poseen vasos. ¿Ya? ¿Cómo es el xilema? Entonces, el xilema son traqueidas superpuestas que destruyen sus paredes terminales, o sea, la parte superior e inferior, formando tubos continuos que pueden medir varios metros de longitud. Los vasos, al igual que las traqueidas de los que se originaron, presentan engrosamiento de diferentes formas. En una planta se forman muchos vasos dispuestos en haces o manojos, desde la raíz hasta las hojas. Entre ellos pueden quedar numerosas traqueidas sin formar vasos.
Los vasos y las traqueidas son los elementos conductores de las angiospermas. Hablemos ahora qué es el floema. El floema es el tejido conductor formado por diferentes tipos de células. Ejemplo, las células cribosas, las células acompañantes, las fibras, las del parénquima y las esclereidas. La célula estructural y funcional del transporte de la célula cribosa es la célula cribosa, asociadas en algunos grupos de plantas con las células acompañantes. Entonces, expliquemos qué es una célula cribosa. Son células vivas, las células cribosas son células vivas alargadas que en su madurez pierden el núcleo, ¿sí? Y se originan a partir del cámbrion. Es decir, el cámbrion es el que las forma, ¿sí? Pero ellas no tienen por sí solas la capacidad de reproducirse. ¿Qué son los tubos cribosos? Son conductos formados por la superposición de un número indeterminado de células cribosas. En las paredes presentan algunos poros. Los tubos cribosos permiten la circulación de los materiales elaborados desde la hoja a todas las partes de la planta. A los conductos cribosos se les conoce también como tubos de la savia o vasos liberianos. Si ustedes de pronto han leído y escuchan esa palabra, tubos cribosos es igual a vasos liberianos. ¿Qué son las células acompañantes? Son células parenquimáticas de forma alargada, con núcleo y más pequeñas que las células cribosas, a las que se encuentran asociadas y comunicadas por medio de los poros. Se cree que su función es regular la actividad de los vasos liberianos y ayudar al transporte de alimento. Los tubos cribosos son propios de las plantas gimnospermas y angiospermas, pero solamente en las angiospermas se presentan células acompañantes. ¿Listo? Entonces, acabamos, bueno, están viendo solamente cómo es la circulación aquí en la presentación, cómo es la circulación de la savia bruta y la savia elaborada, y cómo más o menos están dispuestas estas células que acabo de nombrar. Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan cuáles son las características para que las sepan diferenciar. Les quedo debiendo decir la foto de cada una de las células. En la próxima clase procuraré entonces mostrárselas en un repasito. Digo, mira, este es el ejemplo de una célula cribosa, de un tubo criboso, de una célula acompañante, en fin. Ahora, pasemos a las sustancias circundantes en la planta, ¿sí? ¿Qué son las sustancias circundantes? Son materiales que las plantas toman del medio, como los gases y la savia bruta, o los elaborados en la fotosíntesis. Entonces, ¿qué toma del medio? Los gases. ¿Qué gases toma? El oxígeno y el gas carbónico. Durante el día, los vegetales toman grandes cantidades de gas carbónico y liberan oxígeno, en cumplimiento de la fotosíntesis. En la noche, toman el oxígeno y liberan gas carbónico en la función respiratoria. ¿Por qué ocurre en la noche lo contrario? Es decir, no hay fotosíntesis. Resulta que el sol como fuente de energía es bien importante para que se realice la fotosíntesis. Si no hay este medio, no se puede realizar la fotosíntesis. Por ende, la planta hace lo contrario. En lugar de producir oxígeno, va a tomar el oxígeno. ¿Ok? La savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? Es una mezcla de agua y sales minerales absorbida por los pelos radicales y transportada por el xilema hasta las células de las hojas. La savia bruta va en forma ascendente. Entonces, aquí veíamos, no sé si en la parte izquierda se ve como, si fuera este un ejemplo de una raíz, estas pequeñas divisiones, podríamos decir, son pelos radicales, son las más pequeñas. Bien, se juntan estos pelos aquí en la raíz de la planta para ayudar a llevarlos hacia las hojas.
¿Listo? En las hojas, con el proceso de la fotosíntesis, se forma la savia elaborada o savia orgánica. Es una mezcla de agua, de glúcidos, de lípidos, aminoácidos, hormonas y otras sustancias elaboradas en la fotosíntesis. Los glúcidos, lípidos, aminoácidos, incluso hasta las mismas hormonas, los vamos a tratar más adelante, incluso los vamos a especificar cuando estemos viendo la química orgánica. Por ahora, lo importante es que reconozcan que los lípidos son grasas, los aminoácidos son como la unidad estructural de un azúcar, y las hormonas son sustancias que circulan en toda la planta, ayudando entonces a sus funciones vitales. Es decir, cuando la planta ya llega a su estado maduro, que pueda formar primero su flor para ser fecundada y formar un fruto. Lo estaremos viendo más adelante también cuando veamos la parte de reproducción. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transporte? En el conjunto de los fenómenos que intervienen en el transporte, la circulación de los gases, de la savia bruta y la savia elaborada, del medio al interior y del interior hacia el medio ambiente. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de los gases? Entonces, el oxígeno y el gas carbónico penetran en la planta por los estomas. Los estomas son células que se encuentran en el envés de las hojas, es decir, por debajo. Estas se abren y cuando se abren permiten la entrada y salida, más que todo la entrada de gases. En los tallos hay células que cumplen la misma función, pero son llamadas lenticelas. Bueno, entonces se desplazan por los espacios intercelulares dejando entre las células del tejido parenquimático, los gases. Entonces estos gases, al ponerse en contacto con las células, penetran a través de la membrana por difusión de acuerdo con las necesidades, ya sea de fotosíntesis o respiración. Influye además la diferencia de presión causada por el consumo de gases en el interior. Esta es una parte física de gradientes de concentración. A ver, ¿cómo lo ahondo? Las diferencias de presión, entonces, permite que unos gases entren y otros salgan, ¿ya? Según entonces la necesidad de la planta. En el día, entonces, van a entrar más fácilmente a la célula los productos de la fotosíntesis, y en la noche es más fácil que salga o entre más bien el oxígeno que necesita la planta para su respiración, como ha tomado oxígeno, que pase a las diferentes células y las mantenga. En ese momento se podría decir la planta está en un ayuno. ¿Por qué? Porque no está fabricando alimento. Sin embargo, sí le está corriendo por toda la planta agua, sales minerales y sustancias básicas que dejó del día para que fueran repartidas. ¿Listo? Recuerden que si ustedes tienen preguntas, las pueden realizar en la parte superior derecha. Encuentran un link donde ustedes pueden hacer las preguntas, consultar, y así sabemos qué cosas debemos de profundizar. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de savia bruta? El agua y las sales minerales penetran en la planta por los pelos radicales, como habíamos dicho. Digamos, por acá hay unos más pequeñitos llamados pelos radicales. Luego circulan por el xilema de la raíz al tallo y de este a las hojas. La conducción obedece a tres fenómenos. Uno que es la presión radical, la capilaridad y la transpiración. Hablemos entonces un poco de lo que es la presión radical. Bien, muchas veces para entender este tema necesitaríamos hablar de física, porque pues la física lleva una parte de matemáticas y una parte de ciencias. Las ciencias entonces explica cómo ocurre el fenómeno y las matemáticas dan la lógica de por qué. Entonces, la presión radical está determinada por la diferencia de concentración. En el suelo hay mayor cantidad de agua y sales que en el citoplasma de las células epidérmicas de la raíz. Células epidérmicas, o sea, las que están por fuerita. Por esta razón,
Tales sustancias pasan por ósmosis y difusión al interior de la planta. Cuando esto ocurre, las células epidérmicas alcanzan mayor concentración que las del parénquima cortical y por un proceso similar, el agua y los minerales pasan al citoplasma de esta y así sucesivamente a las células que están por dentro de la planta, luego a las del periciclo y de este al xilema. Hablemos de la capilaridad. Es la propiedad de los líquidos de ascender en contra de la gravedad, ¿sí? En tubos de diámetro muy pequeño. Esos tubos son llamados vasos capilares. Debido a las fuerzas de cohesión y tensión superficial determinadas por la atracción molecular. Entonces, la cohesión y la tensión superficial en determinado momento hace que circulen en contra de la gravedad las sustancias. Entonces, el xilema, un ejemplo, el xilema está formado por conductos de diámetro muy pequeño que se comportan como vasos capilares, ¿ok? Porque cuando hablamos de vasos capilares estamos hablando es para animales. Entonces, en este caso, estamos hablando de plantas. El xilema sería como los vasos capilares para que se pueda producir el fenómeno de capilaridad. La transpiración. Entonces, a diario la planta va perdiendo agua por las hojas en forma de vapor en una cantidad equivalente a la absorbida por la raíz. Es decir, lo que entra va saliendo en la misma cantidad, menos la cantidad que se incorporan por los tejidos. Entonces, de todos modos, lo que entra debe salir en igual cantidad, pero como hay alguna cantidad que quedó entonces en cada una de las células, se va a demorar un poco o va a salir acompañada de sustancias de desecho. Entonces no va a ser, por ejemplo, agua pura, sino agua ya revueltica. Entonces aquí se producen también dos fenómenos. No sé si ustedes han visto cuando han ido al campo, en las películas, en fin, incluso en las mismas plantas que posean en su casa, que hay momentos en que las hojas aparecen con gotas de agua, como si, diríamos, la planta o las hojas hubiesen llorado. Bien, cuando se expulsa agua pura, es decir, agua sin ninguna sustancia disuelta, lo hace de forma gaseosa. Cuando estas gotas aparecen sobre la superficie de las hojas, podemos decir, si las llevamos al laboratorio, que estas gotas llevan revueltas de pronto sales o sustancias de desecho de la misma planta. Es la razón por la cual también se ven estas gotas. Igual también depende de los gradientes de concentración de agua que tenga la planta. Y si, por ejemplo, es una planta que no está acostumbrada a vivir en gran cantidad de agua, tiene que rápidamente, eso que está entrando por su raíz, porque ahí vive, no tiene cómo desplazarse, tiene que rápidamente expulsarla. Se vería entonces que sus hojas rápidamente expulsan esa agua y pues se pueden ver en forma de gotas. Es un ejemplo. Puede suceder también lo contrario. Cuando es una planta de interior y se ve sometida a gran cantidad de agua, es decir, de pronto la dejaron al medio ambiente y, por ejemplo, hay una lluvia, entonces también las células se cierran en ese momento para evitar la entrada de agua y se ve como el agua simplemente resbala en gran cantidad, la misma cantidad que está cayendo, sin ser absorbida. Ahora, esto no lo vemos a simple vista, pero sucede como un mecanismo de las plantas por sobrevivir. Ahora, pasemos a otro tema y es el mecanismo de transporte de la savia elaborada. Entonces, el transporte de la sustancia nutritiva se realiza en dos sentidos, de las hojas y el tallo hacia la raíz, y de esta hacia las hojas a través de los tubos cribosos del floema. La conducción está regida por el fenómeno de difusión de célula a célula, causado por la diferencia de concentración, como ya lo habíamos dicho. Se cree que también influye el transporte activo.
Entonces, la conducción por el floema es lenta comparada con la del xilema, ¿sí? De los tubos cribosos, el alimento se reparte lateralmente por pequeñas perforaciones a todas las células. ¿Listo? Entonces, más o menos de esta forma es que se produce la circulación tanto de la savia bruta como la savia elaborada en las plantas. Y podríamos concluir que es la manera como le hacen los vegetales para mantenerse entonces vivos. Continuemos. Ok, entonces ya en esta gráfica ustedes ven algo de cerrado y abierto. Bien, aquí ya estamos entonces directamente pasando a la circulación en los animales, ¿sí? Todos los animales toman del exterior los materiales necesarios mediante el aparato digestivo, como hablábamos anteriormente. Para su aprovechamiento, dichos materiales viajan por todo el organismo. ¿Sí? Los más simples se reparten por difusión y los más desarrollados, entonces aparecen órganos de conducción llamados, o que en conjunto van a ser los aparatos circulatorios. ¿Por qué digo aparatos? Para cada ser vivo hay un aparato circulatorio, pero como hay desde los más simples, es decir, desde una simple esponja o una lombricita hasta nosotros, ya los humanos. Bien, entonces, el aparato circulatorio está formado por órganos, conductos y cavidades encargadas de impulsar los líquidos a todas las partes del ser vivo. ¿Qué clases de aparatos circulatorios hay en los animales? Unos que se llaman abiertos o lagunares y otros que son los cerrados. Entonces, vamos a explicar qué es un aparato circulatorio abierto. Entonces, cuando los líquidos circundantes pasan por los conductos y desembocan en espacios llamados lagunas, estos no presentan capilares y son propios de animales pequeños. Cuando los líquidos circundantes lo hacen en forma total, a través de los conductos que se encuentran unidos a ramificaciones diminutas llamadas capilares, ya es propio de animales grandes. Entonces, acá donde dice cerrado, podríamos decir que cada una de estas divisiones son los capilares, ¿ya? Mientras que en el sistema abierto llega la sangre a un punto, ¿ya? Donde no hay capilares y simplemente sigue su recorrido. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más. ¿Cómo ocurriría, por ejemplo, la circulación en uno de los gusanitos que acabé de hablar, por ejemplo, la lombriz de tierra? ¿Sí? Entonces, los alimentos circulan por difusión de célula a célula desde el tubo digestivo que ella obtiene. No posee un aparato circulatorio especializado y el transporte y distribución de los nutrientes se realiza por difusión. A medida que hay grado de evolución y las necesidades de cada grupo animal aparecen los aparatos circulatorios con diferencias fundamentales. Entonces, hay circulación específica para los moluscos, los artrópodos, es decir, los insectos. Los equinodermos. Cuando vimos en la primera clase lo de taxonomía, hablábamos que los equinodermos, ejemplo, la estrella de mar, es difícil de observar en ella, por ejemplo, cómo es su aparato circulatorio, ¿sí? Pero se dice que por cada brazo hay
una especie de aparato circulatorio abierto, ¿sí? Situado por debajo de unos conductos llamados acuíferos. Bien, bueno, hasta aquí ha sido más o menos la parte de información de circulación de los organismos menos evolucionados. Ahora sí podemos hablar entonces de los más evolucionados, es decir, permítame, no hay una filmina que muestre. Bueno, entonces hablemos de los líquidos circundantes, ¿sí? Para los vertebrados. Bien, entonces aquí estamos viendo más o menos cómo se realiza la circulación para un pez, un anfibio, un reptil, un ave y un. Muy buenas noches. El tema para hoy es la circulación o transporte. Entonces, la circulación es la función por medio de la cual se distribuyen a todo el ser vivo nutrientes, gases respiratorios. Bueno, en un momentico continuamos. Precisamente esta es una de las fallas que hemos tenido. La USB solamente graba hasta cierta parte, entonces en el cambio de computador paró acá. Pero ya en un momento volvemos a... continuamos la lección. ¿Sí? Estamos en vivo todavía, estamos al aire, entonces no se vayan a desconectar aún. Sí, creo que me lo grabes en la USB. Pero ven, porque yo no sé cómo aquí desconectaste un minutico para que pase acá, porque es que si no. Ven y yo les voy hablando de todos modos. Ah, bueno, sobre eso. Sí, exacto. Y comentándoles que bueno, hoy las imágenes no han sido las mejores debido a las fallas que hemos tenido. Ha sido un poquito cansona la clase al ver una sola imagen en la pantalla, pero la información se ha sido mucha. Bien, en ese sentido pedimos disculpas, la verdad, los programas, hasta la misma tecnología, muchas veces nos hace quedar mal. Bueno, como ustedes están observando ahí en la parte superior, se ve más o menos cómo son los corazones de un pez, un anfibio, de dos reptiles, una lagartija y un cocodrilo, y a mano derecha e inferior vemos de un ave y un mamífero. El corazón de un ave y un mamífero son muy parecidos. En cambio de los reptiles, por ejemplo, la lagartija y el cocodrilo, sí son diferentes porque el cocodrilo, por ejemplo, tiene en su estilo de vida la característica de estar algunas veces bajo el agua, ¿sí? De sumergirse y quedarse buen tiempo bajo el agua. Entonces, por ende, es muy diferente su sistema circulatorio al de una lagartija. Una lagartija está 90% fuera del agua, es decir, completamente está respirando oxígeno y expulsando dióxido de carbono. En cambio, el cocodrilo, al estar sumergido en el agua, va a tener cierto gradiente de concentración en su sangre de oxígeno para poder resistir el estar bajo el agua. Entonces, ya ahí debe cambiar en algo la anatomía de su sistema circulatorio para que resista y para que pueda almacenar. Bien, de un anfibio, en sí los anfibios toman el oxígeno del agua por medio de las agallas principalmente. Este es conducido a sus pulmones y de sus pulmones al corazón, que el corazón lo reparte a todo el cuerpo del organismo. Ahí al mismo tiempo hay un intercambio gaseoso que vuelve al corazón para devolverse a los pulmones y así completar el intercambio gaseoso.
Igualmente sucede con los nutrientes, entonces los nutrientes también son llevados a todo el cuerpo y a medida que va pasando por cada célula, al mismo tiempo que excreta los gases que no le sirven a su cuerpo, excreta también sustancias para que sean en parte excretadas de la misma célula por su aparato digestivo. Bien, más o menos así, aunque los anfibios se podría decir ya tienen un sistema excretor, es decir, se puede hablar de una especie de riñones, ¿sí? No tan evolucionados obviamente como los de nosotros, de cualquier mamífero, sin embargo, pues ya son sustancias líquidas que tienen que pasar al exterior. Lo mismo sucede con los peces. Bueno, los peces sí es algo más sencillo, que solamente tiene una aurícula y un ventrículo, es decir, va a ser de todos modos un ciclo, ¿ok? Aquí tenemos que hablar entonces de las células sanguíneas, en este momento, de la composición de la sangre y células sanguíneas. Permítanme un minuto y ya les continuamos la información. Necesitamos, tú no tienes, ¿Qué faltó? está, no cabe en tu USB, y la mía está en Entonces digamos que por ahí el país. va a tocar, porque mira, yo Porque si todo esto queda grabado. Entonces, si vas a continuar, continuamos, y si no paramos, bueno, entonces hablemos de las células, de la composición de la sangre y células sanguíneas. Entonces podríamos comenzar diciendo de los líquidos circundantes. Entonces, en los animales invertebrados y vertebrados se pueden distinguir dos tipos de líquidos circundantes, la linfa y la sangre. Bien, la linfa es un líquido de constitución parecida al agua de mar. Es propio de animales inferiores. En algunos casos se conoce como hemolinfa y se encuentra en los espacios intercelulares. Cuando el animal se contrae, se produce una corriente linfática que transporta los nutrientes. En los animales superiores la linfa circula en conductos especializados formando el sistema linfático que tiene como función servir, se va acá la batería, servir de intermediario al aparato circulatorio para el transporte de alimentos y gases respiratorios. En un tejido formado por sustancias intercelulares ya recibe el nombre de plasma, ¿sí? Y hay células que sobrenadan en él. Acá, acá. No está conectado. se apagó. Ah.